Relación céntrica. Eso hemos visto ya, ¿no? El concepto. También les dije de que respecto a este concepto hay mucha controversia, pero igual vamos a continuar. Entonces, es una relación articular básicamente, ¿no? Nada tiene que ver los dientes. Por eso es que les decía que a un paciente déntulo se le puede llevar a relación céntrica, porque es una relación articular, ATM. Ahora, de que coincida, cuando el paciente es dentado, de que esta relación coincida o no con la oclusión, ya es diferente, con la máxima intercuspidación. Si coincide, sería ideal, una de las características ideales de una oclusión ideal, ¿no? Y si no coincide, bueno, hay que ver qué tanto. Y si esto está provocando algún tipo de disfunción craneomandibular o alguna alteración intra o extracapsular. ¿Ok? Entonces, esto lo van a ver sobre los trastornos temporomandibulares, lo van a ver el próximo semestre en patología del sistema estomatognático. De eso lo vamos a hablar nosotros. Entonces, vamos a continuar. Acá nos dice nuevamente que es la relación craneomandibular, donde el cóndilo se ubica en la parte más superior, anterior y media en la cavidad de la etmoidea, pero con el disco articular adecuadamente interpuesta. Es decir, eso quiere decir que, ¿cómo lo veo? De perfil lo veo en la parte media del disco, más delgada, y las partes laterales anterior y posterior, un poquito pareciéndose a una corbata Michi, ¿no? Entonces, aquí más o menos, así debería estar el disco articular. Lo ideal es esto, ¿no? Normalmente la comprensión se da a este nivel, ¿no? En la parte medial del disco, cuando se hace cualquier tipo, cuando está en máxima intercuspidación, y si esto coincide, se produce. Ahora, ¿para qué nos sirve esta relación? ¿Para qué? Tanto se habla de relación céntrica, entonces nos sirve como un punto de partida para cualquier tipo de rehabilitación. No hay, dice, un patrón de oro, como un gol estándar. ¿Ok? Por ejemplo, les decía del paciente déntulo. Un paciente déntulo, ¿cómo inicio la reconstrucción? Cuando quiero ponerle ya sea implantes, prótesis híbridas, sobredentaduras o simplemente una prótesis total. ¿Cómo lo rehabilito? ¿Cuál sería mi punto de partida? Porque ya se han perdido referencias dentales, ¿cierto? Porque no tienen ningún diente. Entonces, esto me ayuda como un punto de partida. ¿Ok? Entonces, se supone que es una posición repetible. Algunos dicen que no necesariamente, pero bueno, ya eso es una controversia que seguramente ustedes van a saber dilucidar cuando ya tengan la parte clínica de lado, ¿no? Van a encontrar docentes en su camino que están de acuerdo o no con esta relación céntrica, pero por lo pronto empiecen por ahí, por donde estamos aprendiendo, y ya después tomarán sus propias decisiones. Entonces, la relación céntrica es la única posición condilar que permite una oclusión libre de interferencias. Debería ser así para que sea una oclusión ideal. Y si las hay, ya no estaría el cóndilo. ¿Qué pasaría si tenemos un prematuro? Sobre todo un prematuro, chicos. La mandíbula, ¿qué hace? ¿Se acuerdan? La mandíbula generalmente se va hacia adelante y podría tener un componente lateral. Estamos hablando de medio milímetro, 0.3 milímetros, 1 milímetro, 1.5, 2, ¿no? Que es muchísimo, ¿no? Que la mandíbula se va hacia adelante, inclusive con un componente lateral, izquierdo o derecho. ¿Para qué? Para evitar ese prematuro. Entonces, ya no estaría, y cuando hace este camino, ya la mandíbula sale de su posición de relación céntrica, el cóndilo. ¿Entienden? Por eso, cuando tú llevas la céntrica, ahí no interesa la parte oclusal, ¿no? Esto es el polígono de Poisson, no vamos a hablar. No vamos a hablar. Es una parte más teórica.
¿Se acuerdan que hablábamos que más del 90% de los pacientes, acá dice 96%, de pacientes con bocas sanas poseen dos arcos de cierre? ¿Se acuerdan? Uno, cuando tú lo llevas a céntrica, o entre ustedes hemos visto, ¿no? Ya algunos han visto, lo llevo a céntrica y no puede cerrar la boca. Por ahí alguien me decía, doctor, después de que me han puesto las láminas, ahora siento contactos en mis molares y no me dejan cerrar. No sé quién fue. Entonces, ¿por qué? Porque se ha eliminado el engrama muscular de la oclusión habitual, ¿no? Porque cuando existe un prematurito, el sistema nervioso central, a través de sus propios sectores, ¿no?, que informa que tiene por ahí un prematuro, que hace el sistema nervioso central, ordena sobre todo las pterigoideos externos inferiores a que se contraigan un poquito adelante en la mandíbula, ¿no? Para que eviten el prematuro. Entonces, cuando ya nos acostumbramos a esa posición, abrimos y cerramos en ese mismo arco, o sea, un arco adelantado. Pero si yo a ese paciente elimino ese engrama muscular, lo borro de su CPU, ¿cierto? Como ya sea con las láminas de Dohm, con un deprogramador anterior, un chip de Lucia, hay diferentes maneras, o inducido manualmente, técnica chip-point modificado, la técnica de Dawson, en algunos casos la técnica bimanual de Dawson es la más confiable quizás. Entonces ya yo borro ese engrama muscular y los músculos se relajan, ya no están contracturados constantemente, se relajan. En algunos casos han visto inclusive de que les duele, ¿no?, a nivel del ATM, a nivel del macetero. Entonces, pero después les pasa, ¿no? Y llevamos a céntrica, o sea, a una posición recluida de la mandíbula donde debería estar, ¿no? Y así llevan a relación céntrica. Pero, como dice acá, la mayoría tenemos esos dos arcos de cierre, uno en habitual y otro en céntrica. Y esos dos arcos de cierre conviven en salud, si se quiere el término, porque el sistema estomatológico, nuestro organismo en general, se adapta a esa nueva posición. Entonces, ¿qué pasa? Nuevamente, acá le decía, cuando el cóndilo se aleja de la posición de relación céntrica, ¿quién lo saca? Principalmente el pterigoideo externo inferior. No se olvide. Y el A superior lo que hace es relajarse, o sea, el pterigoideo externo superior se relaja porque ese actúa durante la última fase de la masticación, ¿se acuerdan? ¿Ok? Aquí está. Este es el pterigoideo externo inferior, ¿no? Este que estoy pintando con rojito. ¿Se acuerdan ya dónde está localizado su origen, su inserción, cuello de cóndilo? ¿Cierto? Ese se contrae y el otro se relaja, ¿no? Pero el disco articular acompaña ese movimiento. Acompaña al movimiento anterior o que hace salir de su relación céntrica a la mandíbula. Cuando tú ya piensas o determinas que estás en relación céntrica, la mandíbula adopta una posición retruida, ya les he dicho. Ahora, esa retrusión no va a ser de 1 centímetro, sería una locura. Máximo son, pues, hablamos de 0.3 milímetros, medio milímetro, 1 milímetro, 1,5, 2 milímetros es una exageración, pero hay pacientes así. Entonces hay que determinar, ¿se acuerdan cómo? Agarramos el portaminas, pintamos una línea entre un diente superior e inferior. Eso lo podemos hacer en habitual o en habitual, y después vemos cuánto se separan esas dos líneas. Y han visto que es algo chiquito, es algo pequeño. Ahora, los movimientos de apertura y cierre son en forma de bisagra. Llega un momento, sobre todo cuando tú manipulas y pones un punto, lo puedes pintar inclusive en el borde inferior de los dientes incisivos centrales, inferiores, en el borde incisal, mejor dicho.
Pones un punto y abre y cierra. Ya como ya está relajado el paciente, es abre y cierra, abre y cierra. Y ese punto siempre va a coincidir en un solo punto en el superior. Siempre va a coincidir. Si se mueve, entonces no estás en centro. Todavía te falta. Entonces la mandíbula inclusive vas a ver que va a estar centrada. Si tú ves, no ves los dientes, se va a centrar en la cara. No va a estar ni hacia la derecha ni hacia la izquierda, salvo de que tenga alguna alteración anatómica, ¿no? Yo tengo un paciente que la rama del lado derecho es más grande y su mandíbula está orientada hacia el lado izquierdo. Y ahí sí, pues no voy a ver una mandíbula central, y eso lo he determinado ya, inclusive hasta con la misma panorámica, ¿no? Falta una tomografía, el paciente no quiso, pero es muy evidente. Tiene la cara desviada ya, por decirlo, la mandíbula está desviada completamente hacia el lado izquierdo. Entonces, eso es un problema anatómico. Claro, se puede solucionar con cirugía ortognática, ortodoncia, todo eso, pero el paciente no quiere porque no tiene los recursos, ¿no? Entonces, en esos casos sí no podemos pedir de que la mandíbula esté centrada, pero si no tuviera esa malformación ya congénita o quizás adquirida, la mandíbula te das cuenta que va a estar centrada en medio de la cara. Y como decía, los movimientos de apertura y cierre llegan a un mismo lugar. Ahí te vas a dar cuenta, poco a poco, chicos. Vamos a ver, voy a seguir buscando esta última, va a haber una última práctica, ¿no, chicos? ¿Este sábado o el próximo? ¿Cuándo va a ser? El próximo, profesor. Ustedes ya, hoy día ya no han tenido ninguna actividad todavía, ¿no? Recién creo que empieza el día sábado, ¿sí? El deporte. Sí, empieza este sábado, profesor. Ya, perfecto. Entonces, vamos a tener una última práctica. Por eso les dije la semana pasada, esa última práctica tienen que, ni bien ingresan, tienen 20 minutos para que hagan su céntrica y hagan el registro, que es facilito. Porque si no, los demás se van a perjudicar ya. Si es que no logran, yo lo sé, pero se han demorado demasiado ustedes, chicos. En esta última práctica tenemos que terminar todo. Todos tienen que articular. Todos. El registro intramaxilar y el articulado me lo traen para el día del examen, ya para presentar lo último. ¿Ya? Pero el registro lo hacen ese día. Si no, están fritos. Entonces, ¿para qué evitamos el contacto dentario durante el registro en relación céntrica? ¿Se acuerdan ustedes cuando han hecho con láminas de Long, por ejemplo? Me ponen 5 láminas aproximadamente. Algunos han disminuido, algunos, la mayoría ha aumentado, 6. ¿Por qué? Porque a medida que la mandíbula se va yendo hacia atrás, a veces aparece el contacto. Le pusiste las 5 láminas, pasaste el hilo y no había contacto. Pasaron 5 minutos, pasas el hilo y ya apareció un contacto. ¿Por qué? Porque la mandíbula está deslizándose. Acá has puesto las láminas de Long. La mandíbula se está deslizando ¿hacia dónde? Hacia atrás y hacia arriba. Entonces por ahí aparece un contacto prematuro. Ya. Entonces, ¿qué hago? ¿Qué hago, chicos? ¿Le disminuyo o le aumento láminas? A ver. Sí, aumento, ¿no? Aumento láminas. Entonces le aumento, si es fuerte el contacto, le aumento 2. Si es algo pequeño, le aumento un minuto y sigo. Unos 3 minutos más, por lo menos, le dejo al paciente. Nuevamente, ¿no? Y ahí puede aparecer otro contacto, le sigo aumentando otras láminas. Suponiendo de que ya no pase, por ejemplo, estás en 10 láminas y ya no tiene contacto. Lo dejas ahí unos 5 minutos, ya no hay contacto. Listo. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Entonces, ahora sí, con 10 láminas no encuentro contacto y hago lo contrario. Disminuyo una lámina. Lo dejo ahí. Un par de minutos, paso el hilo. Si encuentro el prematuro, entonces ya la información está clara. Con 9, según el ejemplo que le estoy dando, con 9 encuentro el contacto. Con 10 ya no hay contacto. ¿Con cuántas láminas hago el registro en la cera, en la galleta? ¿Con cuántas láminas? ¿Con 9 o con 10? Chicos. Con 10, doctor. Claro, el registro se hace sin contacto.
Pero para algunos, como han traído esas láminas tan delgadas que inclusive hasta se doblan, imagínense, no cambien, ¿ah? Eso tienen tiempo todavía, cambien. Si son esas láminas todo endebles, delgadísimas, esas son láminas parece un papel vinifam, ¿no? Un vinifam, mejor dicho, un plástico. No, con eso no se hacen los aliados, cambien, tienen tiempo, si no van a tener problemas. Entonces, si con 9 no hay contacto y con 10 sin contacto, ahí lo dejamos. Pero en la mayoría de los casos posiblemente le va a ser insuficiente, entonces van a tener que bajar 2 láminas. 2 laminitas. Sobre todo, como les dije, si son muy delgadas. Entonces, bajan 2 y ahí van a ver que ya efectivamente no hay ningún contacto. Entonces, o mejor dicho, disculpen, bajan 2, va a haber contacto, suben 2, no va a haber contacto. Entonces ya tú tienes que anotar eso en su historia, en la historia del paciente. Entonces, con 10 láminas no hay contacto, con 8 aparece el prematuro. Entonces, para el registro con la cera, flameamos la cera en la parte inferior, porque se supone que ya lo hemos adaptado a la arcada superior, ¿no? Flameamos la cerita en la parte inferior y le decimos que cierre, ¿no? Y ponemos las láminas, las 10 láminas, hasta que prense las láminas en la región anterior, ¿no? No es que está prensadito, listo, con la misma fuerza con la que estaba haciendo el paciente, no más, no menos. Y nos verificamos en la galleta, en la cera, si ha habido alguna perforación, porque podría darse. Entonces, si hay alguna perforación o ya está cerquita, ¿qué hago yo? Como todavía me falta ponerle la pasta cinquenólica, le aumento 1 lámina más y le tomo el registro, se acabó. Espero a que frague la pasta cinquenólica un par de minutos y hasta eso es mi registro en céntrica. Eso es. Entonces, por eso evitamos el contacto. ¿Para qué? Para borrar ¿qué cosa? La información mecanosensitiva, el engrama muscular, ¿no? Porque ¿quién informa de la posición de la mandíbula? Los mecanorreceptores, ¿no? Con los propios sectores que se encuentran ¿dónde? En el ligamento periodontal, sobre todo ahí. En el hueso también hay, pero sobre todo en el ligamento periodontal. Ellos informan de la posición de la mandíbula, imagínense, a través de los contactos interdentales. Entonces, la importancia de la relación céntrica, porque es una posición cráneo-mandibular, uno fisiológica, o sea, no es forzada, no hay que empujar la mandíbula atrás, hacia la fuerza. Si el paciente no está relajado, lo que vas a conseguir es que se asuste. Y es más, se va a contraer más la mandíbula, como un mecanismo de defensa. El paciente va a contraer la mandíbula, va a ponerlo duro para que evite que tú lo lleves hacia atrás, porque lo estás haciendo en forma muy tosca, ¿no? Entonces, una posición fisiológica, reproducible, o sea, puedes volverlo a hacer. Algunos dicen que no es necesariamente reproducible, ¿no? Pero bueno, libre de roces, patologías, estable en el tiempo y no genera tensiones. Por eso hay que relajar al paciente. Sea la técnica inducida por dispositivos, como las láminas de Lowe, o inducidas por el operador con sus manos, ¿no? Pero primero hay que relajar. Si es con las manos, porque es una clase 3, qué sé yo, entonces le ponemos 2 torunditas de algodón de tal manera de que evitemos contactos. A unos 10 minutos, pongan, hasta que ya esté relajadito y se borre la información del engrama muscular. Y ojo, el paciente tiene que estar relajado. El otro día, sí, pues, el otro día en Fijas, o en Clínica creo que era, en la desesperación, están haciendo 2, 3 cosas a la vez. ¿Y qué hacen? El paciente lo veo parado con sus láminas puestas. Eso es un saludo a la bandera, ¿no? ¿Cómo se va a relajar así? El paciente está caminando con sus láminas. No, es que mientras voy haciendo la cera, el paciente ya está con sus láminas. Mentira. En mano lo están haciendo eso. El paciente está todo contracturado. Tiene que estar relajadito. Cuando el movimiento de cierre llega a completarse, el maceterio y el deltoideo interno y entra en un periodo de más. Claro, los elevadores, ¿no? Inclusive el temporal más. Entonces,
Cuando hablamos de una oclusión en relación céntrica, eso es otra cosa. Ahí sí ya estamos hablando de dientes, oclusión, cuando hay máxima intercuspidación, pero cuando nuestra ATM está en relación céntrica. Ahí sí hay coincidencia de ambas posiciones, la posición dental, que es la máxima intercuspidación, y la posición articular en relación céntrica. Si la máxima intercuspidación coincide con relación céntrica, estamos hablando de un 4% aproximadamente de pacientes que tienen esto, se llama oclusión en relación céntrica. No se olvide, aquí sí estoy siendo específico, ¿eh? Aquí sí estoy relacionando ambas posiciones. Si yo les digo, la oclusión en relación céntrica es una característica de la oclusión ideal, sí, ¿cierto? Acá sí hay una relación de dependencia, ¿no? O sea, para que haya una oclusión en relación céntrica, cuando el paciente hace máxima intercuspidación, la ATM debe estar en su posición más superior, anterior y media. ¿Ok? Entonces, acá sí ya estamos hablando de un concepto diferente. A ver. Entonces, la posición de relación céntrica no es compatible sino con un estado de salud completo del sistema masticatorio, que conlleva lógicamente a un estado de neuromio-relajación. Aquí el paciente está en salud. ¿Ok? Hay métodos un montón. Y ya hemos utilizado nosotros, ¿cierto? Ahora, hay técnicas de manipulación de la mandíbula, la técnica unimanual, hay varias, la técnica unimanual de la Chipoy o Chipoy modificada. Ubicas a tu paciente, si es posible el paciente hay que hacerlo en posición supina, mejor, porque hasta por gravedad te va a ayudar, ¿no? Pero primero tienes que relajarlo antes de manipularlo, ¿no? Antes de manipularlo. Y acá dice, mira, que buscar el estado de relajación físico y psicológico emocional. Tiene que estar completo. Y ustedes cuando vayan, mi última práctica, ya me gana el tiempo, no se va a relajar. Así que lleguen temprano y ya están echaditos. Ya, el que llega temprano, ya pareja obviamente, ya está echadito ya ya sea con su torunda si es una clase 3, o si es una clase 1 con sus láminas de lomo. Relajadito. Mientras su compañero va armando su mesita, no importa, y hay que avanzar. Pero sí relajado. Si no colaboras, si estás viendo tu celular, si estás escuchando tu música, estás conversando, si están en eso, yo los saco. Porque si no van a colaborar, hay varios que están esperando. Entonces, mejor se van, conversan, hacen lo que tengan que hacer, ven su WhatsApp, su Face, y después, si hay tiempo, regresan. ¿Ok? Porque el tiempo nos va. Entonces, acá tienen que estar tranquilitos, relajados, y van a lograr rápido eso. Y otra cosa importante, tienes que hablar con tu paciente. Le vas a decir, mira, primero te voy a poner un algodoncito para que te relajes, quizás te pueda doler un poco acá, allá, el músculo, el ATM, le indicas con una mano. No te preocupes que eso es pasajero, después te va a pasar, esto es un procedimiento irreversible, no pasa nada. Después voy a agarrar la mandíbula, lo voy a tratar de llevar para acá, tú tranquilito, no hay mayor problema. ¿Ok? Explícale cómo va a ser, porque si no, el paciente se va a contracturar, va a ser como un mecanismo de defensa. El operador tiene que estar delante del paciente, tomas la mandíbula, miren, con el dedo pulgar y el dedo medio y el dedo anular, índice y anular, o medio, índice y medio, sobre el borde inferior del mentón. Luego, ¿qué haces? Induces movimientos pequeños de apertura y cerrar, al paciente le vas hablando, tranquilo, relájate. Entonces, solo tienes que ver un punto, si es posible, píntalo, un puntito. Entonces vas viendo si ese punto se mueve o no, si llega al mismo sitio, y te vas a dar cuenta cómo en la ATM
es como si estuvieras abriendo una puerta, abriendo y cerrando, abriendo, no hay desplazamiento, al igual que la puerta, solamente gira en torno a ese eje. Y obviamente vas a notar si es que hay un prematuro, si es que la mandíbula ha salido de su posición de relación céntrica, la mandíbula se va a ir ligeramente hacia atrás. Y otra cosa más, vas a notar posiblemente que la mandíbula no va a poder cerrar, porque ya el prematuro que has encontrado le va a impedirlo. Entonces, en estos casos sí vas a tener que calcular para evitar perforar la cera. Abre y cierre, pones la cerita, flameas la parte inferior, pones la galleta y ahí. Pero eso también puedes tener un punto de referencia. Puede ser a 1 milímetro, a 2 milímetros, no sé, de los bordes de los caninos, siempre es bueno. De tal manera de que cuando tú tomes el registro no perfora. Esta es pero esta técnica no es confiable, más aún si no tienes experiencia. Esta es la mejor técnica, la técnica bimanual. Ahora, esto, miren, acá el dedo lo está poniendo sobre el mentón, ¿no? Cuando nosotros trabajamos con guantes, este dedito pulgar lo vas a poner, abres el labio inferior, traccionas y pones sobre la encía de herida. Sobre la encía de herida. Eso te da un poquito más de seguridad. Ya es la chip point modificada. Y esta es la técnica bimanual o la técnica de Dawson, que es más confiable si vas a utilizar las técnicas inducidas por el operador, ¿no? Como dice acá, bimanual. Tienes que usar las dos manos. El paciente echadito, en el otro el paciente semisentado inclusive, ¿no? En cambio, en este caso, echadito, ayuda más. La mandíbula no debe ser forzada, ¿cierto? Entonces vas induciendo esos movimientos de apertura y cierre, pequeños movimientos. ¿Ok? A ver, vamos a ver. Vamos a ver si tengo acá. No, ya aquí está. Vamos a ver con los gráficos mejor, ¿ya? Miren, en posición supina hacemos de que el pacientito eleve un poquito el mentón hacia arriba, lo pones sobre tus axilas, a la cabeza del paciente, desodorante, chicos, porque no se va a relajar, se va a desmayar. Y es mucho, ya estabilizamos bien la cabecita. Miren, los demás dedos, salvo el pulgar, sobre, ¿ok?, el borde inferior de la mandíbula, hasta casi llegando al ángulo de la mandíbula, ¿no? Listo. Entonces, miren, los pulgares en forma de C, ahí está, ponemos sobre el borde anterior del mentón. Y de ahí inducimos poco a poco. Previamente ya le hemos puesto algodones para que se relaje. De la noche a la mañana no le puedes llevar así. Puedes lograrlo, sí, si colabora tu paciente, pero muchas veces se va a tensionar. Mejor es que lo dejes con unas torunditas, se relaje y va a ser más fácil. Entonces, ya una vez que le has explicado el procedimiento que vas a hacer, vas manipulando la mandíbula suavemente. Abre y cierre, hasta que encuentres el eje de bisagra. ¿Ok? Entonces, ahí también, una vez que ya has logrado, ya tienes tu eje de bisagra y ya has encontrado tu prematuro inclusive, tomas el registro, ¿no? Tomas el registro. Ya estás en relación céntrica ya. Uy, ¿qué pasó? No quiere pasar. Ahí está. Siempre es bueno preguntar al dolor si hay dolorcito, ¿no? Sí, pero si el dolor persiste, o sea, no pasa, porque puede haber dolor pasajero. Después ya no duele. Le pregunto, no, ya, pues pasó. Muy bien. Pero si ese dolor persiste, entonces eso quiere decir que el cóndilo todavía no está en su relación céntrica. ¿Ok? Una vez que desaparece el dolorcito y la mandíbula, y lo movemos en ese eje, no modifica su posición, ¿ok?, y se ha ido ligeramente hacia atrás, entonces ejercemos una ligera presión hacia arriba, ¿no? Porque la posición de relación céntrica es en la parte más central, superior y media, siempre un poquito, siempre con los demás dedos, una ligera presión, y hacemos la apertura y cierre,
¿ok? Y hay que evitar de que la mandíbula salga de su posición, siempre manteniendo, ya una vez que hemos llegado a céntrica, mantenemos esa posición. Ahí podemos ya tomar el registro. Entonces, ¿hasta dónde cerramos? Dice, hasta obtener el primer contacto. Ya, una vez que tengo, ahí está el prematuro, ¿no? Ya, entonces, registramos, pero obviamente ahí tenemos que tener un punto de referencia en la parte anterior, porque el registro se hace sin contacto. Entonces, por ejemplo, si en la parte anterior, cuando hay contacto, se abre, no sé, 1 milímetro, entonces calculamos. Ponemos registro, flameado, toda la cerita, y antes de llegar a ese milímetro, ahí paras, ¿no? Detienes, porque estás manipulando, tú tienes el control. Paras ahí, enfrías la cerita, esperas a que se enfríe, o alguien te puede ayudar, tu asistente, para que eche aire, y retiras. Si en el registro no hay perforaciones, ya entonces puedes utilizar tu pasta sintenólica. O rollitos de algodón, ahí está, eso es lo que les dije. Mira, acá hice 20 minutos y yo dije 10 minutos. En realidad es bastante. Pero ojo, no pongan algodones muy grandes, tampoco de que acá hay una apertura de 1 centímetro, ¿no? En la parte anterior, mucho. Ahí vas a contracturar los músculos. Entonces, igual, el objetivo es el mismo, evitar de que haya el propio subjetivismo, ¿no? Eliminar el engrama muscular. Y lo que hemos utilizado es esto, los calibradores o especiadores, las láminas de lo... 20 centímetros de ancho no, es demasiado, ¿ya? Yo les he dicho, ¿cuánto? 8, ¿no? 8 milímetros. Mientras más pequeño, mejor. Hay unos hilos de roca, los hilos de roca tendrán, ¿cuánto? Son chiquititos, el más chiquito tendrá 2 milímetros de espesor, y el más grandote tendrá 3, 4 milímetros, o sea, son los chiquitos. Ahí está, esto ya lo saben. Acá dice sentado en una silla, no necesariamente. Lo puede llevar semisentado, mejor, para que por gravedad, inclusive la mandíbula se deslice más. Acá empiezan colocando una lámina, después le pides el otro. Yo prefiero poner aproximadamente, para empezar, unas 5 láminas. Tampoco le pongan 15 láminas, demasiado. Con 5 láminas y de ahí voy bien, ¿no? Voy bien. Pero si desean pueden empezar uno por uno. Una lámina, pasan el hilo, hay contacto y a la siguiente lámina, así poco a poco. En realidad eso debería ser más el cambio menos brusco. Y ahí, como dice, si hay contactos posteriores, añades otra lámina hasta que no haya contactos. Y lo mismo, si el dolor persiste, todavía no está ahí, céntrica. Como dije, esta mordida no puede ser empleada en mordida cruzada o mordida vis a vis. Es una clase 3 imposible. ¿Ok? Esto es un deprogramador. Esto ya es con acrílico y curado rápido. Esto no lo vamos a hacer. Ya el tiempo nos sale. Pues, placas neuromio-relajantes, temporales planos. O sea, hay varias. Hay varias maneras. Una vez que ya encontré el prematuro, si el prematuro es muy grosero, o sea, muy grande, puede ya empezar inclusive ahí para bajar, para disminuir, que no sea tan grosero. Pero si el prematuro es chiquito, hay que tomar decisiones, ¿no? Si tienes signos y síntomas de oclusión patológica, o el paciente te refiere dolor, algo, hasta el ajuste. Pero si a veces es algo tan chiquito, algunos dicen que el deslizamiento en céntrica se puede soportar o puede pasarse por alto si es hasta 1 milímetro. Pero algunos dicen no, Dawson dice máximo 0.3 milímetros. Eso imagínense, 0.3. Pero hasta 1 hay un poco de consenso. Si es más, mejor elimine un poquito. Idealmente, esto se hace con artículas. Una vez que has articulado, les voy a indicar cómo van a llevar a su habitual, a su máxima.
Pero articulamos en semiajustable y primero se hace el ajuste en el articulado, en el yeso. Y tú vas anotando eso hasta que elimines el prematuro. Y anotas qué cúspide y qué vertiente has desgastado. Eso lo tomas en la historia y haces lo mismo en el paciente. Primero en el articulador, después en el paciente. Y ustedes han visto que cuando hay prematuros, adelante no hay contacto, o sea, no hay acople anterior, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque está el prematuro. Entonces, ¿qué vas a hacer? A medida que vas bajando el prematuro, vas a ver que va a haber acople anterior. Va a cerrar, va a haber contacto. Entonces, haces de que el paciente ya tenga un solo arco de cierre, ¿cierto? Y ahora, el ajuste oclusal puede darse por dos mecanismos, por desgaste selectivo o por aposición o adición. Esto es, por ejemplo, imagínense que tal no hay guía canina y ahí está el problema. Entonces, le devuelves. Quizás no hay contacto, me falta un contacto atrás. Agarrar resina y le puedes aumentar, o una incrustación. Entonces depende, no siempre es desgaste, por eso es ajuste oclusal. En la mayoría de los casos ciertamente es por desgaste, pero hay que evaluar, o sea, hay que identificar. La dimensión vertical es la altura del tercio medio de la cara. ¿Okay? Hay una dimensión vertical de reposo, ojo. Ese es cuando el paciente se encuentra en estado, cuando la mandíbula no está en contacto, o sea, tal cual están ahora ustedes. Si ahorita no están haciendo nada, están con su dimensión vertical en el reposo, porque no hay contactos. Habrá otro, dimensión vertical oclusal, cuando tú muerdes, cierras, haces máxima intercuspidación, ahí es la dimensión vertical oclusal. El espacio libre, ¿cómo se determina el espacio libre? O sea, cuando tú estás en reposo, ojo, cuando tú estás en reposo, el espacio que hay entre tus dientes superiores e inferiores debe ser aproximadamente de 2 a 3 milímetros. Eso si eres clase 1. Si eres clase 2, puede ser 4, 5, 6, hasta más. ¿Me entiendes? Por eso hay que tener cuidado con eso. En una clase 2, el espacio libre, interoclusal o espacio libre simplemente, es mayor. Y si es una clase 3, aproximadamente es 1 milímetro. Ya, eso de 2 a 3 es en normoclusión, en una clase 1. Y es fácil. Pintas 2 puntitos, vamos a ver, para determinar el espacio libre. Por ejemplo, pintas acá, un puntito le pintas acá arriba, con un indeleble, cualquier punto. Y acá le pones otro, puede ser este es donde está ahí. Listo. Mides, ¿cuánto mides? ¿Cuánto mides? Bueno, supongamos que es 48 milímetros, muy bien. Y después le dices, oye, muerde. Y de los mismos puntos le mides. Y al final, si ya no será 48, pues quizás posiblemente sea 45, puede ser 46, entonces tú dices 48 menos 45, 3, ya está bien. 45 puede ser hasta 2 milímetros. Pero ¿qué pasa si es más? En esos pacientes que vienen, ¿se acuerdan? No sé si han visto esas imágenes. Sí, pues les he mostrado en los tipos de oclusión, con los dientes totalmente desgastados, con facetas, ¿no? Puede ser por pérdida de soporte posterior, puede ser por bruxismo. Ya los dientes están totalmente desgastados. ¿Qué pasó? Ahí ha perdido dimensión vertical. Pero entonces haces lo mismo que están haciendo acá. Lo mismo. Y ahí vas a ver que si es un paciente con normoclusión, no va a ser 2, 3, puede ser 4, puede ser 6. En ese caso, por un factor patológico, no fisiológico. No es por si es una clase 3, o mejor dicho, clase 2, en ese caso los dientes van a estar inclusive sin facetas, pero ya es un problema esquelético, no dentario. Hay que diferenciar, ¿no? Ahora hay métodos para determinar la dimensión vertical oclusal, o sea, la medida del tercio inferior de la cara. Lo que yo hago, ¿saben qué? Es esto, miren. ¿Cómo determinas la dimensión vertical?
la dimensión vertical de un paciente. Coges el punto subnasal y borde inferior del mentón. Haces esta medida. Y esta medida debe ser igual a la medida que hay entre el borde externo de la órbita y el tragus. Si esto es igual o similar, la dimensión vertical está ok, se mantiene. Pero ¿qué pasa si estos dientes están desgastados, ¿no? Están desgastados o ha perdido dientes. Haces la medición, entonces acá va a estar la dimensión vertical, va a estar disminuida. Esa es una. Hay otros mecanismos, por ejemplo, hay otro con la regla de Kevelman, la regla de Willis. Justo estoy haciendo un trabajo de investigación al respecto. Posiblemente el próximo semestre vamos a medirles a ustedes su dimensión vertical y vamos a ver si está bien o está. Eso se hace rapidito, con una reglita, nada, no vamos a ver ni su boca por último, nada. Así que espérense, ya vamos a hablar de eso, ¿ya? No se preocupen. Muy bien. ¿Alguna duda está ahí, chicos? ¿Alguna duda, alguna pregunta? Que ahí ahora viene la última clase. Hasta